Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y henos aquí este último día del año litúrgico, sábado 30 de noviembre. Hoy vamos a finalizar este año litúrgico haciendo esta práctica de la Lección Divina. Les invito a todos a la mejor disposición, a abrir el corazón de par en par para colocarlo a la escucha de esa voz de Dios que nos va a hablar directamente en nuestra situación de vida, en donde estemos. Lo que necesitamos escuchar, Él nos los va a decir hoy. Tomemos en cuenta que en la Biblia no tenemos letra muerta. La palabra de Dios tiene vida y hace vida en cada uno de nosotros. Está en ti y en mí abrir nuestros oídos y las puertas de nuestro corazón para que ella se encarne en nosotros con la humildad, como lo hizo María. Con esa humildad en ella encarna la palabra de Dios y se hizo carne en ella y habitó entre nosotros. Así debe encarnarse esta palabra de Dios. Entonces, con esta disposición, te pido que tengas a la mano tu Biblia, un cuaderno que llamamos cuaderno espiritual, un lápiz y busca un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos dediquemos completamente nuestro tiempo a escuchar esa voz de Dios. Vamos entonces a comenzar. Antes debo recordarte que es importantísimo que me apoyes con un me gusta para que así estos videos puedan ser promovidos por YouTube a muchas más personas. Gracias y vamos a comenzar con la oración. Acompáñame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer esta oración juntos. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y entramos al primer paso de la lección divina, que es la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Hoy nos salimos de esa secuencia que traíamos de la lectura de Lucas y entramos a Mateo debido a que hoy estamos festejando el día de San Andrés Apóstol en nuestra liturgia católica. Entonces, la lectura que recomienda la liturgia es esta de Mateo 4, versículos del 18 al 22. Entonces voy a leer en voz alta, acompáñame y vamos escuchando. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó, e inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, debemos considerar esta pregunta: ¿qué dice el texto? Vamos entonces a repasar, esto nos lleva necesariamente a repasar el texto, a subrayarlo, a ver los detalles, a compararlo con otros textos bíblicos y a ver cómo desglosamos esto
viéndolo desde la óptica de los discípulos, de lo que estaban viviendo en ese momento, en ese contexto, y luego lo vamos a traer a nuestra vida para nuestra meditación. Comencemos entonces, te acompaño. Veamos, en esta parte debo hacer referencia directamente a lo que dice la lectura. Hoy Mateo nos enfoca un Jesús caminando a orillas del mar de Galilea. Y así comienza esta lectura. Jesús ha salido apenas del desierto, viendo la secuencia de estas lecturas que están anteriores a esta, al versículo 18. Jesús sale del desierto después de 40 días de gran soledad y de lucha contra el diablo. Eso está en los versículos del 1 al 11. Y él sale victorioso, seguro del amor de su Padre. Viene a Galilea, una tierra lejana y despreciada, una tierra fronteriza y de paganos, solo portando consigo su gran luz y su salvación. Y aquí él ha iniciado a proclamar su mensaje de alegría y de liberación. El reino de los cielos está ahora cerca. Lo dice en el versículo 17, que está antes del versículo que hoy comenzamos a leer. No hay más soledad, no hay más desierto agobiante, no hay ausencia porque el Señor Jesús ha descendido sobre nuestra tierra, la Galilea de los gentiles. Él está cercano, Él es Dios con nosotros, Él no está lejano. No se ha quedado ahí parado y escondido porque Él mismo camina y se pasea por las orillas del mar, nos dice la lectura, a lo largo de los costados de nuestras vidas pobres y de hecho aún más de nuestros horizontes. La Galilea, que significa anillo y cuya interpretación nos dice que Él, Jesús, el amor, viene a desposarse, a unirse para siempre con Él. Ahora solo nos resta acogerlo mientras camina sobre la orilla del mar. Aún en la distancia, Él nos ve, Él posa su mirada sobre cada uno de nosotros, y esto lo sabemos. Y esa es la experiencia que viven estos pescadores que a continuación vamos a ver. El verbo ver se repite 2 veces en este texto bíblico, primeramente al referirse a Andrés y a su hermano, y después a Santiago y a Juan. Este ver lleva consigo mismo toda la fuerza y la intensidad de una mirada proveniente del corazón, de lo más íntimo, y es de esta manera como el Señor nos ve, como el Señor nos mira. Nos lee a profundidad, con una detenida atención amorosa, hojea paso a paso las páginas de nuestra vida y conoce cada cosa en nosotros. Todo lo que tenemos, Él lo ama. No es del nada raro que Mateo utilice muchas veces un vocabulario familiar para narrar este episodio acerca de la vocación y del encuentro con el Señor Jesús, ya que también encontramos 4 veces la palabra hermano y 2 veces la palabra padre. Veamos este detalle. Somos llevados a casa, a nuestro principio de vida, allá donde de igual forma nos redescubrimos como hijos y hermanos. Jesús entra dentro de esta realidad nuestra y lo hace de una manera más humana, más nuestra, más cotidiana. Entra en la carne, en el corazón,
en toda la vida y viene a rescatarnos para hacernos nacer de nuevo. Y pronuncia las palabras, sígueme, ven. Son palabras sencillas, pero son palabras claras, claves. Él nos pide situarnos en el camino, movernos de la misma forma que Él. Es agradable sentirse despertar por esta voz suya. Imaginémonos en este momento a esos dos hermanos que recibieron ese llamado. Qué agrado tuvieron que sentir al escuchar la voz de Jesús, que lo dejaron todo inmediatamente y lo siguieron. Esa voz de Jesús es fuerte y alcanzable, pero más dulce que la voz del agua del mismo mar y la voz del mundo, que a veces tienden a ser muy ruidosas y confusas. En cambio, cuando Jesús habla, lo hace al corazón, todo se convierte en una gran paz y todo se vuelve a la calma. Y después nos muestra también la ruta. Eso lo hizo con estos hermanos. Les muestra la ruta, les señala el camino por donde han de seguir y no los deja perder. Les dice Jesús, síganme, vengan detrás de mí. Solo basta recibir esa invitación. Solo basta aceptar que sea Jesús para saber más. ¿Y para qué esperar otro llamado? ¿Para qué esperar más tiempo? Solo responden a su llamada y lo siguen, pues están seguros y confiados de que Él les mostrará el camino. Entonces los hermanos dejaron las redes y lo siguieron. Los dos hermanos, que fueron los dos primeros llamados, Pedro y Andrés, llegan a ser para nosotros un ejemplo clarísimo de valentía y de convicción en el seguimiento de Jesús. Ellos nos enseñan las cosas que hay que hacer, los movimientos, la elección, dejar y seguir. Llegan a ser los verbos claves y las palabras escritas en el corazón. Lo son porque quizás frecuentemente pueda que ocurra el tener que considerar dichas iniciativas en el interior de nuestras vidas. En el secreto de cada alma, allí donde solo nosotros podemos ver, allí en donde solo el Señor es testigo de que incluso para nosotros se cumplen estas dos maravillosas palabras del Evangelio, que son tan vivas y fuertes y que cambian la vida. Solo una llamada del Señor puede cambiar la vida de una persona. Y dice la lectura que enseguida dejaron todo y lo siguieron. Por dos ocasiones Mateo nos hace ver la prontitud de los discípulos en la acogida de la invitación del Señor, que pasa al igual que su mirada y en su voz dirigida hacia ellos. Ellos no ponen obstáculos, no dudan, no tienen miedo, solo se fían ciegamente en Él. Y respondiendo enseguida diciendo sí a aquel amor, a aquel que les tocó el corazón. Además, Mateo nos hace recorrer delante a nuestros ojos todos los elementos que vivifican aquella escena a la orilla del mar, como por ejemplo las redes, la barca, el Padre. Todo se escurre en el fondo, todo pasa a segundo plano y todo se deja a un lado. Solo permanece el Señor que va delante y detrás de Él aquellos 4 hombres nuevos que llevan nuestro nombre y la historia que Dios ha escrito para cada uno de nosotros. Qué belleza de lectura, hermanos.
Vamos a profundizarla. Sigamos adelante. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me hace decir el texto? ¿Cómo traigo este texto a mi vida? Ya comenzamos a ver algunos detalles y lo comenzamos a comparar en nuestra vida, pero vamos a profundizar. Te voy a compartir unos aspectos que he meditado para ayudarte a tu propia meditación personal. Por supuesto que no es lo único, es solamente un ejemplo para ayudarte y tú puedes además profundizar en tu propia meditación. El Espíritu Santo va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Solo tienes que abrirle el corazón. Comencemos. Bien, entonces te voy a compartir estos tres aspectos. El primero de ellos, cuando dice, vio a dos hermanos echando las redes. Hoy, como te decía al comienzo, estamos celebrando a San Andrés, apóstol. Jesús lo elige de entre muchos y lo elige de entre muchos pescadores. Estos dos hermanos que son llamados por Jesús poseen unas cualidades especiales que los convertirán en excelentes evangelizadores, es decir, pescadores de hombres. Pero ¿cuáles eran esas cualidades? Esas cualidades que ellos tenían provenían ya del trabajo que ellos hacían. Por ejemplo, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Un pescador, primero, debe tener paciencia. Debe aprender a esperar pacientemente hasta que los peces piquen el arzuelo. El buen pescador de hombres, comparándolo al pescador de hombres, el buen pescador de hombres también tiene la necesidad de poseer esa paciencia. Rara vez obtenemos resultados rápidos de una predicación o una enseñanza. Debemos tener paciencia. Esa es la primera cualidad. Tenemos que aprender a esperar. La segunda cualidad, debe tener perseverancia. Tiene que aprender a no desanimarse nunca, sino a seguir intentando. Así hace el pescador. No se desanima, él sigue intentando toda la noche el pescar, el lograr que ese pez pique el arzuelo. Y si no lo logra el primer día, el segundo día vuelve y persevera, persevera y sigue perseverando. Tiene que aprender a no desanimarse nunca y seguir intentando. El buen predicador y maestro tampoco debe desanimarse cuando no parece que nada sucede. Siempre debe estar dispuesto a volverlo a intentar. Entonces, con estas dos primeras cualidades, preguntémonos nosotros, esas dos cualidades que tenían esos hermanos, en los cuales Jesús posó su mirada. Preguntémonos nosotros, si soy padre, soy madre de familia, o soy algún animador o coordinador de grupo, líder, soy paciente con los que tengo a mi cargo, llámense hijos, llámense hermanos, o si soy jefe, soy paciente con mis trabajadores. Y la otra pregunta podría ser, ¿soy perseverante con mis propósitos o me desanimo fácilmente? El segundo aspecto, la palabra síganme. Jesús la dice con firmeza, síganme, y no les dice más nada. Entonces aquí entra la tercera cualidad de esos pescadores, el coraje.
deben tener coraje, es decir, estar dispuestos a arriesgarse y a no temerle a la furia del mar y a la tempestad. Al igual que el buen predicador, debe ser consciente de que hay siempre un peligro en decirle a la gente la verdad. La persona que dice la verdad más a menudo que lo contrario, se juega la reputación y la vida. Otra de las cualidades, la cuarta, debe tener vista para el momento oportuno. El pescador sensato sabe muy bien que hay veces que es inútil intentar pescar. Sabe cuándo echar la red y cuándo no la debe echar. El buen predicador, comparado con este pescador, también debe elegir el momento. Hay veces que la gente recibe la verdad y veces cuando se resiste. Hay veces que la verdad los mueve y veces que la verdad los endurece. Hay un tiempo de hablar y un tiempo para callar. Entonces preguntémonos según esto que hemos meditado, ¿mi seguimiento de Jesús es valiente o tengo miedo de hablar de él? Tercer aspecto, y vemos otra cualidad de los pescadores. Dice la frase, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y ahí entra otra de las cualidades. El pescador debe escoger el cebo de acuerdo con el pez que va a pescar. Un pez acudirá a un cebo y otro a otro. San Pablo decía que se hacía todo a todos para estar en condiciones de ganar a algunos. El predicador y maestro sensato sabe que el mismo enfoque no sirve para todas las personas. Puede que tenga que descubrir y reconocer sus propias limitaciones y que hay ciertos ambientes en los que puede trabajar y otros en los que no puede trabajar. Otra cualidad del pescador, el pescador sensato, tiene que mantenerse fuera de la vista. Si se hace notar su presencia y aún su sombra, seguro que los peces no picarán. El predicador y maestro sensato siempre tratará de prestarle a su audiencia no su propia persona, sino a Jesucristo. Su objetivo es que la gente fije la mirada no en él, sino en la figura que está detrás de él, que es Jesús. Entonces preguntémonos, ¿sé ser astuto en la manera de evangelizar a mi familia y en mi entorno de tal manera que vean solo a Jesús en mí? ¿O mi ejemplo estorba a que Jesús se manifieste? Una buena pregunta. Y es muy profunda porque debo revisar cómo me estoy mostrando a los demás. ¿Me estoy mostrando yo o estoy mostrando a Jesús? Hay que meditarlo, hermanos. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir entonces el texto? ¿Cómo le respondo al Señor? Le respondemos con una oración. Te voy a compartir la mía y luego me gustaría que también me compartieras la tuya, como lo están haciendo ya muchos, se están animando a dejar sus oraciones abajo en la casilla de comentarios. Gracias por eso. Te voy a compartir de inmediato la mía. Padre bueno, como Andrés, me has llamado también a mí para ser pescador de hombres. Dame las cualidades de los buenos pescadores, la paciencia, la perseverancia, la valentía, la sabiduría y la humildad, de tal forma que siempre y solo se manifieste Jesús en mí.
Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina. Entonces, después de la oración, debo hacerme esta pregunta que me hace sentir y ver el texto. Es momento de quedarnos contemplando, viéndonos allí en ese texto, personificando a esos pescadores, entablando una relación cercana con Jesús y ver cómo Jesús me llama, me mira, me llama y cuál es mi respuesta. Vamos a contemplar, hermanos, esa escena, estando nosotros en ella. Vamos a permanecer en silencio unos momentos y dejar que esta palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en nuestro corazón. Sintámonos acompañados por su amor que nos envuelve en una gran paz. Bien, y saliendo de la contemplación entramos al quinto paso, y es la hora de hacer nuestro propósito o compromiso. Y nos debemos preguntar a qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy. Es bueno que al revisar lo que hemos meditado, hagamos ese compromiso con el Señor de, de corregir todo aquello que hemos visto que estamos haciendo equivocadamente. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice que, nos dice y nos habla sobre la paciencia, preguntarnos cómo está mi paciencia. Y si no la estoy trabajando, debo trabajarla a imagen de estos pescadores. ¿Cómo está mi perseverancia? ¿Me canso fácilmente? Y eso lo podemos notar inclusive en la práctica de la lección divina. ¿Soy perseverante? O si veo que no entiendo nada, que me cuesta, que se me hace pesado, ¿abandono? Fíjense que es una cualidad la perseverancia. Es una cualidad que Jesús toma muy en cuenta para que lo sigamos de cerca. También debemos revisar cómo está nuestra valentía al llamado del Señor. ¿Tenemos miedo? ¿Titubeamos? ¿Cómo está también nuestra humildad en cuanto a esa respuesta que debo darle al Señor? Y mi humildad en cuanto a que cuando hable del Señor no me muestre a mí sino a Él. Entonces, revisando todos esos aspectos, podía ser el propósito de decirle: Señor, sé que te he fallado en estas cosas, sé que no lo estoy haciendo bien. Dame tu gracia, Señor, para poder corregir esto y esto. Para poder corregirme en la paciencia, para poderme corregir en la perseverancia, para poderme corregir en la humildad. Y el Señor te va a ir dando luces, nos va a ir dando luces, nos va a ir dando su gracia, pero tenemos que pedírsela con humildad y con perseverancia. Vamos a pedírsela al Señor, porque si estamos aquí no es casualidad, Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a escucharle. Él tiene un propósito para ti y para mí, que tal vez no tenemos que quedarnos con esto, tenemos que transmitirlo a otros, porque hay muchas personas, hermanos, que están sumergidas en tantos problemas del mundo y desconocen la belleza y el amor y toda la fuente de vida que hay en la palabra. Entonces, ¿qué más que tu persona que estás haciendo esta lección divina a diario puede transmitirle esto que recibes aquí? Entonces te animo a que
le pidas al Señor su gracia para que ese propósito, estos propósitos que le ofreces al Señor, se hagan realidad en tu vida. Amén. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Espero que te haya gustado. Espero que tampoco te quedes con ella, sino que la compartas en tus redes sociales, entre tus amistades y familiares, que me apoyes con un dedito arriba, con el me gusta, que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones si es primera vez que me visitas aquí en el canal y que busques abajo, si es primera vez que me visitas, en la casilla de descripciones, tú la abres y hay un enlace en donde tienes 6 videos que te van a llevar a la explicación o el curso completo de Lección Divina, que es la explicación teórica de esta práctica. He querido dejárselos allí para que los que se animen a profundizar en este camino espiritual, este camino de oración, sepan cuáles son los orígenes. Por si nos preguntan, siempre es bueno tener ese conocimiento. Eh, También te animo a que busques otros videos. Ya vamos a comenzar Adviento, ya mañana es el primer domingo de Adviento. Entonces, aquí en el canal voy a dejar meditaciones de Adviento. Está muy pendiente porque las voy a dejar allí en los avisos, porque son videos que ya yo había hecho y los vamos a volver a poner en circulación. Los hice el año pasado. Son unos videos de unas meditaciones muy productivas, muy buenas, y las voy a poner otra vez a disposición. Entonces, pendiente con las publicaciones que haga. Sin más que decirte, sino desearte un muy buen primer domingo de Adviento y un buen comienzo de año litúrgico. Nos ponemos bajo el amparo de nuestra Madre, diciendo: bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Te digo hasta el lunes, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.